Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da muchísimo gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Ya estamos en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Hoy vamos a ver 7 versículos para que de alguna manera podamos reflexionar acerca de lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en cuanto a la ley, ¿no? El propósito de la ley. Entonces seguimos la lectura y ahorita lo explicamos. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Padre Celestial. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos permites tener la palabra más segura en la cual podemos confiar. Gracias porque tenemos libertad para leerla. Te pedimos que este tiempo pueda ser de bendición a toda persona que lo escucha y que tu nombre sea conocido y glorificado a través también de este medio. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, que sea de edificación, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces aquí el apóstol va a hacer un pero, como diciendo, esperen un poco, todavía falta un argumento más que comentar. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y aquí lo que está diciendo es que si bien el niño es el heredero, pero mientras no reciba la herencia, es como cuando mucha gente dice, mira, fulano es rico, y otro dice, no, rico es su papá es el que tiene, ¿ok? Entonces, de alguna forma, vive en una casa donde hay muchas cosas, pero al final el siervo, el sirviente, pues goza de la misma casa y de muchos beneficios que el mismo niño tiene. Aunque es señor de todo, es decir, es el heredero de todo. Y entonces dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, esto un poquito lo decíamos la vez pasada referente a la nodriza, que la ley había servido como nodriza, como el ayo que era la nodriza. Y aquí lo dice de otra manera, tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Y esto porque de alguna forma el niño tenía que aprender. Y todo iba a depender mucho de su estatus en el que vivía. Sin embargo, en Israel ya se acostumbraba que no importando que fuera campesino, que fuera carpintero, que fuera albañil, o que fuera maestro, o que fuera un gobernante, todos tenían que mandar a sus hijos
aprender la ley, esto en el contexto israelí. Por eso existían las sinagogas, existían las escuelas rabínicas, y muchos padres no los enviaban porque el niño crecido podía ser de ayuda para su oficio. Sin embargo, como Israel era un pueblo temeroso de Dios, pues la mayoría quería que sus hijos aprendieran la ley, que cumplir con el mandamiento de allí, de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, y la repetirás estando en el camino, ¿verdad? Y en tu casa, y en tus postes, y todo el tiempo vas a estar hablando acerca de la ley. Y bueno, ya existían este tipo de asesores, estos tutores y curadores que de alguna manera pues les enseñaban higiene y quienes los atendían cuando tenían algún malestar y demás. Sin embargo, había clases también, existían, y a veces se contrataba a una persona que estuviera dentro de la casa enseñando todo el tiempo, pero no era el fin principal. Ahora, dice hasta el tiempo señalado por el padre, y regularmente el tiempo señalado por el padre era hasta que el padre o era muy anciano y ya no podía gobernar, como el caso de David. ¿Se acuerdan? El rey David ya no podía gobernar, estaba muy viejo, y Adonías se quiere subir al trono. Viene Betsabé y le dice, tú le prometiste el reino a Salomón, y entonces autoriza, y Salomón es el rey, aunque él seguía en vida. Entonces él había en vida heredado todo a su hijo, y así pasa en muchas empresas y en muchos negocios en la actualidad. El padre ya es grande, ya no tiene la fuerza o ya no quiere saber nada de eso, y le dice al hijo, encárgate tú, aquí están los papeles, esto es tuyo, esto es así, y yo lo que quiero pues, es que me honres, ¿no? Y necesito esto y necesito lo otro. Y así, ¿verdad? Entonces, hasta que el tiempo señalado por el Padre. El verso 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Es decir, no entendíamos nada. Estábamos privados prácticamente de la salvación. Porque aunque el ser humano intrínsecamente tiene la necesidad y el deseo de honrar a un Dios, pero no sabe quién es ese Dios, y muchas veces en su deseo tergiversa y empieza a adorar al tronco en vez de adorar al creador del tronco. Empieza a adorar al mar en vez de adorar al creador del mar, empieza a adorar los cielos en vez del creador de los cielos y de la tierra, y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma, estábamos esclavos, y en este sentido, esclavos, rudimentos del mundo, para decir lo que el mundo provee, y el mundo regularmente provee pecado, satisfacción corporal, pero no la satisfacción espiritual que llena al hombre de Dios, y solo Dios puede llenar al hombre. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento? Pues la venida del Hijo de Dios. Por eso dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto es sumamente importante, porque aquí va a mencionar prácticamente el nacimiento virginal, y le voy a decir por qué. Porque si ustedes recuerdan, allí en Génesis, en el capítulo 3, me parece que es el verso 15, Dios prometió que de la simiente de la mujer, no habló de la simiente del hombre, sino de la mujer. Dice que pisaría, que lo heriría en el carcañal, y le pisaría la cabeza al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Entonces, nacido de mujer, porque aquí entendemos que el hombre en la concepción transmite la herencia pecaminosa, no solo de él como papá, sino de Adán, lo que conocemos como el pecado original. Ese pecado se transmite a través de la concepción, a través del hombre.
El hombre prácticamente va a heredar ese pecado a los hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos hasta que esto se termine. Entonces, por eso es muy importante, y por eso Jesús nace sin pecado, no porque haya nacido de María, sino porque fue concebido por el Espíritu Santo y no traía la herencia pecaminosa, el pecado original. Cristo no tenía concupiscencia, vaya, él no podía pecar. Y aunque fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Y eso es sumamente importante. Y luego dice, nacido bajo la ley, bajo las normas estrictas del pueblo de Israel, de manera que no tuviera ningún reproche. Verso 5. Para propósito. Como dice alguien, cuando diga para, pare. Porque allí le va a mostrar el propósito de lo que está escribiendo el autor de algún libro. Entonces, para que redimiese, es decir, para que comprase, porque la palabra redención, ustedes saben que viene hay 4 palabras en el griego, yo solo recuerdo 3, agorazo, exagorazo y lutro. Y esto es que estábamos vendidos en el mercado del pecado, alguien nos compró y lutro nos dejó libres. O sea, estábamos bajo pecado, alguien nos sacó, que es Cristo, y además nos dejó libres, porque uno sigue en la libertad a Cristo por voluntad propia y no por fuerza ni por cumplir con requisitos para ser salvo, sino que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Así que dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que los comprase. ¿Y cuál era el precio? La sangre de Cristo, a fin de que recibiésemos la adopción. Y aquí es cuando entendemos que todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son por adopción. Juan, el apóstol, escribe en el 1:11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados por Dios en Cristo Jesús. Así que por eso el verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, es decir, ya Dios te adoptó, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, y el espíritu de su Hijo prácticamente, digámoslo así, es el Espíritu Santo, porque dice, el cual clama, Abba, Padre. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo dice, y el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que tiene un poquito la connotación. La palabra ave es en el arameo y se traduce padre o papito de una manera cariñosa, en el sentido de que nosotros le decimos Padre Dios porque el Espíritu Santo nos hace saber que Dios nos adoptó y es nuestro Padre. Y eso es hermoso, porque no estamos solos en este mundo, no estamos huérfanos. Y por eso el salmista dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Dios está contigo, Él te adopta como hijo suyo. Y si eres hijo de Dios, ¿no querrá Dios lo mejor para ti? ¿No querrá Dios que vivas tú una vida santa, una vida recta, una vida correcta, para ser también además gratificado por lo correcto que haces? Porque también sabemos que el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida y paz. Entonces es muy importante también vivir la vida cristiana y hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy importante también que podamos clamar no solamente con nuestra voz, sino con nuestros hechos, que Dios es nuestro Padre. Verso 7. Así que como resultado de esto que Dios hizo a través del nacimiento virginal, pero
por medio de la persona de Cristo que nos redimió, ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? ¿Se acuerdan? Juan, el Evangelio de Juan 8:32, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la paga del pecado, libres de la práctica del pecado, y un día seremos libres de la presencia del pecado. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Un día nuestra herencia nos va a ser dada. ¿Y qué es nuestra herencia? El cielo. ¿Se acuerdan? Voy pues, Jesús hablando ahí en Juan 14, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Y sabéis el camino. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Somos hijos a través de Jesús. Cristo nos limpia de todo pecado y nos lleva a la presencia de Dios el Padre. Así que yo espero que usted sea un hijo de Dios, que usted se haya arrepentido y que usted haya recibido en su corazón el sacrificio de Cristo para expiación, para perdón, para limpieza de tus pecados. Pues vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Te agradecemos porque nos das la vida y la vida eterna. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a glorificar tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. No se olvide de orar por su servidor. En estos tiempos está mi hijo Jared por acá visitándonos. Usted pudo ver el domingo, él expuso la palabra de nuestro Dios. Y si Dios lo permite, va a viajar nuevamente a Buenos Aires el fin de año. Entonces, pues pedimos que si quiere apoyarnos con oración y por provisión para que de alguna manera pues todo esté correcto delante de Dios. Muy bien, recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, dele like, póngale a la campanita para que cuando subamos video le llegue la notificación y compártalo. Si es de bendición para su vida, compártalo. Que Dios les bendiga, gracias y nos vemos en el próximo. Bendiciones.